Hola de nuevo, vamos a dar comienzo a una nueva ponencia en las 16ª Jornadas Internacionales GeoESIG. En este caso vamos a ver una infraestructura de datos espaciales en un ayuntamiento, en una municipalidad, y el título de la ponencia es Infraestructura de datos espaciales de Cullera, del urbanismo a la gestión de aforos en playas. Los ponentes son Óscar García, Enrique Grau y Gemma Tur, del Ayuntamiento de Cullera. Cuando queráis podéis comenzar. Ok, perfecto, gracias. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí, se escucha y se ve la pantalla completa. Perfecto. Hola a todos. Nos encontramos aquí para proceder a la presentación del visor SIG municipal del Ayuntamiento de Cullera, que es un municipio costero de la provincia de Valencia que cuenta con una población aproximada de 20.000 habitantes empadronados, mientras que en época estival pues, la estacionalidad turística hace que lleguemos aproximadamente a los 100.000 habitantes. Bajo el nombre de la exposición del urbanismo a la gestión de los aforos en las playas, se pretende reflejar la gran diversidad en cuanto a temáticas de proyectos que hemos podido llegar a desarrollar desde el inicio de esta experiencia a finales del año pasado. Hay que indicar que esta plataforma es fruto de un enorme trabajo iniciado hace más de 3 años y cuya coordinación y enfoque se ha concentrado en el presente. Y sin más, vamos a pasar a la descripción de los antecedentes que han motivado la creación de esta infraestructura. Hay que indicar como reflexión necesaria que la transposición de la directiva INSPIRE por medio del LISIGE, de la Ley 14/2010 sobre infraestructuras y servicios de datos espaciales, marca la obligación de ofrecer información urbanística a la sociedad. Además de la anterior premisa, desde el propio Departamento de Urbanismo nació la intención de poder hacer visible la información sobre planeamiento, no solo a nivel municipal, sino del resto de afecciones sectoriales que se localizan en nuestro territorio, y con posterioridad se hizo extensiva a todos los campos municipales que eran identificables con componente geográfica. Así, los antecedentes de planeamiento partida de la digitalización de estos datos son el Plan General del año 95, con referencias gráficas obsoletas, planeamientos modificados de difícil comprensión, temáticas no grafiadas como puedan ser vías precarias, catálogos, y la inclusión de la normativa sectorial. Y como acicate, además, inspirador de la necesaria actualización de esta normativa, podemos indicar que en el día a día contamos pues, con una solicitud de informes urbanísticos, consultas telefónicas de planeamiento o falta de información colgada en la web. Por este motivo se han desarrollado las siguientes fases, que es una tarea de refundición y síntesis, volcado de datos, y ahora mismo estamos en un periodo de formación. Los objetivos. Sin olvidar el objetivo fundamental de hacer llegar al ciudadano la información georreferenciada, hay que indicar que la posibilidad de convertir las infraestructuras de datos espaciales en motor de búsqueda de todos los procesos municipales de gestión de expedientes nos permitirá contar pues, con una gran cantidad de información que abrirá la vía a otras formas de relación entre la administración y su medio físico. Además, la sensorización integrada en las infraestructuras nos aportarán herramientas tanto a nivel de información a la ciudadanía como en la gestión y optimización de recursos municipales. Todos estos elementos, aunque en un ámbito de acción limitado, supondrán la implementación de pequeñas mejoras en pro de la sostenibilidad y de un objetivo general común, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2030. Definitivamente, la consecución en la transformación hacia una Smart City y su colaboración hacia la sostenibilidad serán el objetivo final de este camino iniciado. Sin más, le doy la palabra a Enrique Grau. Hola, soy el técnico de SIG y el geógrafo en el Ayuntamiento de Cullera, y en este caso voy a explicar las fuentes de información. Las fuentes de información son fundamentales para nosotros, ya que nosotros a la hora de trabajar en el departamento nos tenemos que basar en datos objetivos, en fuentes oficiales, en fuentes también de procedencia nacional, autonómica y local, y de esta manera todo esto lo que trabajamos conjuntamente y lo desarrollamos a través de los shapes, los archivos CAD, los archivos DWG, los PDFs y las imágenes. Es importante añadir esta información, ya que nuestro trabajo y nuestra información desencadena a través de fuentes objetivas. Por otra parte, este trabajo que desarrollamos tiene una complejidad de captación. Como podemos ver en esta imagen,
tenemos una captura en la que a la hora de trabajar hay que elaborar y estructurar de una manera adecuada todos los archivos, en los que podemos ver que para una capa final o para la consecución de un proyecto tenemos más de 150 archivos que tenemos que estructurar muy bien para poder darle un orden. Esto conlleva una complejidad de captación, una posterior elaboración, una producción y una puesta final en el visor online, en este caso el de GeoBSIG. Por otro lado, tenemos el punto 5, que es la infraestructura de datos espaciales de Cullera y su estructura, que en un primer lugar tenemos en esta captura de imagen en color naranja los proyectos públicos que serán efectivos dentro de poco y en gris los que se trabajan de manera interna, y podemos ver aquí también en color rojo los análisis que se podrán extraer y en amarillo lo que respecta en un futuro a lo que se podría hacer en una sensorización del municipio. Por otro lado, tenemos aquí los proyectos que estamos desarrollando actualmente entre los privados y los públicos para que se vea de manera visual cuál es nuestra evolución. Y luego aquí podemos dar unos datos de que tenemos 24 proyectos, 11 son públicos, 13 son privados, tenemos más de 100 grupos de capas, más de 300 capas finales, más de 100 almacenes de datos. Actualmente, de manera interna al ayuntamiento, tenemos más de 60 usuarios activos en los que desarrollan sus consultas, su edición avanzada, elaboran mapas, hacen uso de herramientas de dibujo y estamos en una fase de curso y formación. Además, durante un año que llevamos trabajando de manera interna, se han hecho más de 3.000 consultas internas por parte de los trabajadores y en un proyecto público que hicimos durante 3 meses para el aforo de la gestión de las playas, se hicieron de manera anónima, es decir, de la ciudadanía del municipio y de fuera, más de 25.000 consultas, siendo un dato muy elevado para la consulta del aforo en tiempos de pandemia. Y ahora voy a devolver la palabra a Óscar, el arquitecto de Cullera. Pues vamos allá a iniciar la presentación de los diferentes proyectos y empezamos por el de urbanismo. Se trata de uno de los que cuenta con mayor extensión en cuanto a información de los desarrollados. Además de sus capas propias, cuenta con referencias externas que comparte con otros proyectos como pueda ser el de medio ambiente, de bases cartográficas o de arqueología, entre otros. Además, entre los planos de elaboración propia más representativas, pues cuenta con el plano C, que corresponde a los planos de clasificación, calificación y zonificación del suelo no urbanizable del plan general, y en su estructura cuenta con una única capa mostrando a través del acceso a la misma la normativa de aplicación a cada tipo de suelo, como se puede ver en la imagen. Otro de las capas más importantes es la de plano D, que corresponde a los planos del plan general, al igual que lo anterior, pero en este caso en el suelo urbano y urbanizable. El resultado es similar al anterior. Esta información urbanística además se complementa con capas que hacen referencia a modificaciones puntuales, capa de urbanismo referida a análisis catastral de construcciones, patrimonio municipal u ortofotos históricas. Todas ellas nos sirven de apoyo en los diferentes expedientes urbanísticos tramitados diariamente, conforme después veremos en un ejemplo. El proyecto de planimetría histórica es un complementario al de urbanismo y contiene referencias a planos antiguos, ahora digitalizados. Entre las capas de este proyecto, como se pueden ver, contamos con planos de planimetría histórica municipal y sirven para poder consultar planes parciales que en sus días fueron aprobados, de consulta diaria y se superponen y georreferencian sobre el plano. Otros que son de altimetría, capa que corresponde a cotas y curvas de nivel, y planos CID históricos. Otro de los proyectos es el de bases cartográficas, donde destacan 2 capas, la de número de viviendas, extraído de la base Inspire de Catastro, se muestra el número de viviendas dentro de cada parcela construida, o la capa de zonificación de viviendas, que nos muestra además la densidad edificatoria. Aquí se ve el ejemplo de la densidad edificatoria por cada uno de los ámbitos territoriales. El proyecto de arqueología está integrado por una única capa, que es la del catálogo del plan general. Esta composición ha habido que trabajarla en colaboración con otros departamentos, con documentación de la Consellería e incluso interpretación de la propia ley de patrimonio. Es una capa que no estaba creada y se ha realizado ex profeso. El resultado es un plano que, acompañando a los planos CID, nos sirve para identificar la información urbanística de incidencia patrimonial, y en ella contamos con capas como retaules cerámicos, recintos arqueológicos, ámbitos de protección, yacimientos, cuevas e inmuebles catalogados.
Ahora doy la palabra a Gemma, la técnico de medio ambiente. Buenos días, soy Gemma Tur, técnico de medio ambiente y playas, y os voy a hablar del proyecto medio ambiente y del proyecto Aforo de Playas. La plataforma, como estamos viendo, no solo sirve para la realización de consultas por parte de la ciudadanía, sino que también es una herramienta interna de trabajo muy eficaz, capaz de aglutinar la información espacial y normativa de carácter sectorial que muchas veces necesitamos los técnicos para elaborar nuestros informes y realizar consultas que la mayoría de veces encontramos dispersas o en formatos y sitios web que a veces nos es difícil encontrar. En referencia al proyecto de medio ambiente, la herramienta GeoSig ha servido y sirve también a la Administración Pública para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información medioambiental contemplado en la Ley 27/2006, puesto que esta herramienta se encuentra aglutinada en esta herramienta la mayoría de información ambiental a nivel local, como estamos viendo. Vamos a ver. El proyecto destinado a medio ambiente cuenta con diversas carpetas temáticas que han sido elaboradas con la colaboración de dos departamentos municipales, como la de gestión de residuos, que no la hemos presentado, pero que consta de la georreferenciación de los contenedores, de selectiva y de orgánica y de las áreas de aportación, así como la visualización de las rutas de recogida, y ahora estamos trabajando en la elaboración de toda una serie de aspectos que van a desembocar en la sensorización de este servicio. También se dispone de una carpeta temática de arbolado local, de senderos y rutas locales utilizadas a nivel turístico, espacios naturales, de movilidad y transporte y de instrumentos de ordenación ambiental como la que vemos en la pantalla. Esta imagen en concreto visualiza la carpeta temática del PATIBEL, que muchos de vosotros conoceréis, que es el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana. Y este proyecto incluye la posibilidad de realizar consultas concretas segregando por capas la información que nos interesa y que ha sido extraído de la normativa del plan. Por ejemplo, en el caso de querer consultar las zonas de protección o suelos común litoral o los transitorios, podemos recurrir directamente a la capa tipología de suelo. Si queremos consultar la categoría de suelos en función de la distancia al mar, a la de ámbitos de protección. Para este proyecto se ha utilizado como fuente de información gráfica la planimetría de la normativa PATIBEL, pero esta información ha sido completada por nosotros, incluyendo además atributos sobre resumen de normativa para cada tipo de suelo, además de zonas del municipio que estaban en la literatura o en el texto del plan, pero no se encontraban grafiadas en la planimetría del propio plan. Como veis aquí, esta imagen son las diferentes capas de la carpeta temática Espacios Naturales, y se visualiza el grafiado de las delimitaciones de terreno forestal a nivel local, de las zonas de interés comunitario, los lugares de interés comunitario que tiene el municipio, del Parque Natural de la Albufera, las zonas incluidas en el catálogo de zonas húmedas, la Red Natura 2000, dominio público marítimo terrestre, etc. La ventaja de disponer de esta herramienta pues es la disponibilidad rápida de la información y su adaptabilidad según las necesidades. Aquí en esta imagen estamos viendo la carpeta temática del Plan Local de Quemas, reseñar que se trata de planimetría de elaboración propia. Esta información es importante a nivel de usuario porque ayuda a identificar dónde se encuentra la parcela del usuario y a partir de ahí seguir el procedimiento administrativo correspondiente para tramitar la autorización de quema. En esta imagen vemos que el Plan Local de Quemas aquí está enlazado con la sede del catastro y así el propio usuario puede hacer la consulta y nosotros también desde la administración pública, desde nuestros puestos de trabajo, sin tener que cambiar de web informática. Cambiando de tema,
Otro proyecto que hemos desarrollado es el de la movilidad y transporte. Esta carpeta temática hemos volcado en ella todos los trazados que teníamos de forma dispersa en diferentes planos, de carril bici, rutas ciclopeatonales, interurbanas y urbanas, y también se han georreferenciado los puntos de aparcamiento seguros de bicicletas, las paradas de bus, la ubicación de la estación de tren, y al igual que el resto de los proyectos, se les ha enriquecido con atributos referentes a las normas de uso, tales como horarios, instrucciones e información de interés general para el usuario. También podemos contemplar que se han ubicado los puntos de recarga de vehículos eléctricos y tienen como desplegable o atributos las normas de uso que luego mi compañero comentará. Por último, en esta diapositiva sobre el aforo de playas, deciros que este proyecto ha sido el proyecto estrella, el que realmente nos ha mostrado la versatilidad de las prestaciones de la plataforma y de sus posibilidades de adaptabilidad. Pasado el confinamiento, como todos sabéis, después de la pandemia, el primer confinamiento, a finales de mayo vino la nueva normalidad y nos tuvimos que adaptar rápidamente, sobre todo los municipios turísticos, para poner en marcha los servicios de playas. Prácticamente a 20 de mayo desconocíamos qué iba a ocurrir con la apertura de la playa. Y uno de los temas que más nos preocupaba, era el control del aforo y que se mantuvieran las distancias de seguridad. Estuvimos tanteando diferentes modelos de control de aforo y finalmente vimos que con las prestaciones que ofrecía la plataforma GeoSig podíamos ofrecer esta información. Nos pusimos en marcha y luego pudimos elaborar un procedimiento de toma de datos, volcado y edición con la colaboración de todos los departamentos que intervienen en playas, pero solo nos faltaba hacer accesible esta información al usuario de forma sencilla y a través del teléfono móvil. Este aspecto lo subsanamos con la adquisición de una app para móvil denominada que llamamos Cullera Info, y que el resultado final es que los usuarios potenciales de playas podían disponer en su teléfono de una app de manejo sencillo, fácil de interpretar y que informaba sobre el estado de las 10 playas del municipio cada 2 horas aproximadamente y en tiempo más o menos real. De esta forma, y completándola con otras medidas de seguridad, pudimos llevar a cabo el cumplimiento del plan de contingencias de playas. Los otros elementos que nos ayudaron a complementar las medidas de seguridad fueron drones, utilizamos drones, cartelería y personal de información sobre playas seguras. Gracias y doy paso a mi compañero Enrique. Hola de nuevo, voy a explicar el resto de proyectos que nos quedan. En este caso, lo que podemos observar aquí delante es el proyecto de infraestructuras, en el que podemos observar la tipología de farolas, en este caso de luces, en el que a la izquierda en el etiquetado podemos ver que hay 2 tipos de farolas, de VSAP y LED, y luego conjuntamente tenemos el cableado urbano de luz. Esto puede servir mucho de cara a los departamentos de urbanismo o de la oficina técnica a la hora de elaborar sus proyectos o ver cuál es la actualización por barrios que habría que hacer para hacer la transición de una luz hacia una luz más eficiente. Por otro lado, en este mismo proyecto también tenemos la ubicación y la georreferenciación de todos los tipos de contenedores, de los contenedores de vidrio, los de fracción, los de papel, cartón, los que están enterrados, etcétera. Esto también nos ayuda a hacer un análisis posterior y a tener una información de cara al departamento y los técnicos correspondientes para ver dónde están los déficits o ver los puntos fuertes que tiene cada barrio para geolocalizar los contenedores correspondientes. Por otro lado, tenemos otro proyecto que es el de los servicios municipales, que viene a hacernos una georreferenciación de las infraestructuras que tiene el municipio, desde más usados por la ciudadanía, desde los ambulatorios, donde está el ecopark, los centros de asistencia sanitaria,
la ubicación de los bomberos, los edificios municipales, etc. Cabe destacar que aquí, además de la georreferenciación, se puede añadir información como pueden ser los horarios de apertura y de cerrar, y además se puede añadir información adicional al respecto de cada servicio municipal. Por lo que respecta a otro proyecto que también estamos avanzando, respecta al Departamento de la Policía Local, en el que tenemos, como se ve a la izquierda, una serie de grupos de capas que les pueden interesar. Y destacamos, por ejemplo, la capa y el proyecto que estamos, que está desarrollada ya, que es respecto al plano y de caminos, donde podemos ver que un policía que no es procedente de Cullera puede, mediante el visor de GeoSig, saber dónde están, mediante el buscador, cualquier camino y ubicarse, ya que es difícil conocer los caminos rurales del municipio. Por otro lado, también tenemos en la policía local la ubicación y geolocalización de las farmacias, donde podemos ver mediante un cuadro dónde están ubicados, qué nombre tienen, cuál es la farmacia de guardia, mediante un acceso al link que luego te deriva en un PDF, y en un futuro podemos saber en tiempo real cuál es la farmacia de guardia que estará en ese momento abierta durante 24 horas con un cambio de color de su símbolo. Más adelante tenemos el proyecto de turismo y comercio, que viene a hacernos una referencia de lo que es su página web de turismo, que es muy importante para el municipio de Cullera, en el que tenemos todas las rutas geolocalizadas. Tenemos asimismo también la georreferenciación y geolocalización de aspectos como es la gastronomía, que también es importante, como es el aspecto de la bahía de Cullera, los enclaves naturales, así como la ubicación también de las banderas azules. Por otro lado, también tenemos el proyecto de fiestas, que en nuestro municipio es también muy importante, ya que tenemos las fallas. Durante un periodo de 2 semanas se cortan las calles, se hacen actos multitudinarios donde acude mucha gente, y esta información siempre se publica por parte del ayuntamiento, donde ahora se puede añadir y se puede explicar qué calles en concreto se cortan, y el ciudadano cada día más está más informado está cada día más informado. Aquí podemos ver que también se pueden añadir imágenes sobre las fallas en concreto para la información adicional que puede obtener el ciudadano. Además, también tenemos el proyecto de deportes, donde tenemos todas las rutas que se hacen anualmente y de manera constante, ya que hay algunas que se hacen de manera más aleatoria. Y en este caso pues tenemos las distancias y se puede ver recorrido a través de poner como mapa base la ortofoto. Además también tenemos el proyecto de ciudadanía, que nos serviría para, en caso de elecciones, hacer mapas de coropletas y saber en los distritos censales, en este caso, qué partido sería el que más ha obtenido mejores resultados. También tenemos el proyecto de agricultura, donde tenemos las actividades cinegéticas, su localización, su información adicional, y también tenemos añadido, por ejemplo, la ubicación de los bancos de tierra, que le podría servir a cualquier agricultor joven o agricultor saber qué tipo de regadío hay y en qué estado está ese terreno para poder trabajarlo en un futuro inmediato. Y por último tenemos un proyecto que también es muy ambicioso, que es el inventariado municipal, donde se está localizando todos los árboles del municipio, se les está haciendo una ficha correspondiente, se le está añadiendo, por ejemplo, de a qué grupo pertenecen, a qué especie, además de añadir una foto en el momento exacto en el que se está obteniendo la información, y en un futuro se pretende que las metodologías de trabajo se hagan conforme al proyecto de inventariado, para que una persona, cuando haga un tratamiento fitosanitario o cualquier uso del tipo de árbol a la hora de podarlo, saber la actualización para el ciudadano, para saber cuándo fue la última vez que hubo una actuación en él. Por otro lado, también tenemos la implementación de tecnologías y su posterior aplicación hacia la Smart City. Lo que venimos a explicar aquí es el camino que estamos abriendo por parte del Ayuntamiento de Cullera hacia una ciudad inteligente, en el que sabemos que hay que implementar una serie de actuaciones
que entre ellas están la monitorización de datos, la sensorización, la implementación de drones, el uso de tecnologías de software y además el análisis de datos posterior. Aquí tenemos un ejemplo, como ha comentado anteriormente mi compañera, la técnica de medio ambiente, tenemos los datos de las visitas que se hicieron en el proyecto de las playas de Cullera durante la pandemia, posteriormente al confinamiento, en el que se observa que tuvimos más de 25.000 visitas durante los 3 meses, en el que hubo durante el inicio de la implementación hubo una fuerte atracción a la hora de consultar el aforo de las playas de Cullera, con una media de 280 visitas diarias durante 3 meses y una media de más de 510 visitas diarias durante los meses de junio y julio. Se puede observar que esta infraestructura que hemos implementado y es novedosa es muy importante y la ciudadanía muestra un interés muy alto. Por otra parte, también tenemos la sensorización, que nos viene a explicar hacia dónde quiere ir el municipio de Cullera. Podemos ver un ejemplo de la ciudad y el Ayuntamiento de Valencia, donde está implantando sensores inteligentes para detectar cuándo se llena un contenedor en Valencia. Esto nos proporciona que la ciudad es un generador de datos espaciales. Esta sensorización nos puede llevar a implementar cámaras con sensores para control de aforo de aparcamientos, cámaras con sensores para el control de la densidad de tráfico en tiempo real con los colores rojo, amarillo y verde para la información de los técnicos del ayuntamiento de manera interna y también para la ciudadanía, implantar sensores acústicos o de contaminación ambiental con indicaciones de valores en tiempo real, además de sensorización de autobuses en tiempo real para saber sus trayectos y tiempo de llegada a las paradas y, como hemos comentado anteriormente, un control de aforos mediante cámaras fijas en tiempo real. También tenemos que hablar del uso de drones que se basan en la captura de imágenes y esta captura de imágenes va ligada a la implementación de un software adecuado para el trabajo que se necesita. Estos drones se pueden desarrollar en los proyectos de agricultura para saber los tipos de cultivo, recuento de plantas o tipos de suelo, en topografía, en la gestión de recursos naturales para monitorizar áreas protegidas, vigilancia de salud ecológica de las masas de agua, en la arqueología, para la captación de imágenes térmicas o accesibilidad, o, como os he dicho anteriormente, ya hemos puesto en práctica en el ayuntamiento, que es la gestión de aforos para controlar la capacidad y aforamiento mediante el conteo de software. Por último, lo que me respecta a mí, como ha comentado también mi compañera técnico de medio ambiente, hemos hecho la implementación de la aplicación municipal InfoCullera, en la que aquí se pretende que haya un proyecto único que integre todos los proyectos que hemos estado comentando y relatando en un único proyecto, en el que el SIG de Cullera se pueda consultar, como vemos en la imagen que tenemos aquí delante, en el plano D, desde el móvil, toda la información de cara al ciudadano, con la finalidad de tener más transparencia. Además, se puede implementar también y hacer una gestión de incidencias, donde el ciudadano puede hacer una foto en la que se notifica, se georreferencia y se geolocaliza. Luego se complementa con una incidencia, una descripción, una geolocalización y una fotografía. Luego habría un flujo de trabajo detrás. Luego habría un estado de la incidencia y por último habría una resolución a hora de gestionar las incidencias de todo el municipio de Cullera. De esta manera, automatizarlo de manera interna del ciudadano hacia el ayuntamiento. Y ahora le doy la palabra al arquitecto municipal para que explique el gestor de expedientes. Vale. Otro de los aspectos que mayor incidencia va a poder tener en la búsqueda de mejores soluciones a nivel del trabajo municipal será la integración, como se verá posteriormente en la próxima exposición, con las sedes electrónicas de expedientes municipales. Concretamente, la utilizada ahora mismo por el Ayuntamiento es Sedipu Alba y nos indican que en breve va a permitir la integración de sus datos para trasladar a GVSIG. Con ello vamos a poder mapear en diferentes proyectos la información más relevante de cada tipo de expediente. Ejemplos de ello pueden ser los expedientes para tramitación de altas en vado, solicitudes de información urbanística, otorgamiento de licencias, etc. Esta herramienta va a agilizar la realización de trabajos, búsqueda de antecedentes y la colaboración entre departamentos, de manera que, como ejemplo, la policía va a poder tener una referencia visual de los expedientes que cuenten con licencia de obras
con objeto de poder realizar sus tareas de vigilancia y control sobre ocupación de dominio público. Del mismo modo, se van a poder añadir etiquetas de visualización por colores o campos, indicando, por ejemplo, pues, si una obra está o no acabada, o incluso en función de la tipología de la obra, si es declaración responsable o obra mayor, vallado, etc. Ejemplo de esta integración lo es uno de nuestros proyectos internos que estamos visualizando ahora, que es el de infracciones urbanísticas, y en él encontramos dos capas en función de si la infracción se ha realizado en urbana o rústica. Se puede visualizar un poco por encima de este tipo y nos permite además obtener datos de los tipos de expedientes. Y después ya llegamos al apartado de conclusiones y bueno, en principio de la experiencia desarrollada podemos concluir pues, que la utilización de un software libre nos ha permitido rapidez de actuación y nos ha dado flexibilidad para la implantación de las infraestructuras de datos espaciales. Además, al no llevar implícito el coste de licencia, pues es más ágil. No ha sido necesario contar con personal especializado en GIS y en el proceso hemos ido comprendiendo y asumiendo lo que se requería para la implantación. Además, hemos podido realizar consultas sobre la estructura de proyectos y capas, viendo otras IDEs municipales y de otros organismos. No nos hemos encontrado limitados por el número de usuarios, ni el número de capas, ni de datos. En este sentido, es una herramienta flexible. Además, contamos con una herramienta que nos da acceso a toda la información municipal y es, por lo tanto, funcional. Para el buen resultado de estas plataformas, se ha de partir, pensamos, de una estructura colaborativa en donde haya un perfil técnico de GIS y perfiles que puedan digitalizar las cuestiones más exigentes. Y después ya los técnicos de cada departamento, un poco en función de sus necesidades, deben de establecer las necesidades de sus proyectos, facilitar datos e incluso grafiar capas. Pues nada, esto es un poco la explicación. Si os parece, vamos a realizar una demo de un poco, a ver, vamos a realizar una demo de lo que sería el proyecto de urbanismo. En ella, por ejemplo, vamos a hacer, podemos actualizar sobre el plano D, que es el que comentábamos, que es el de calificación del suelo urbano. Podemos realizar una búsqueda de una parcela catastral, previamente ya hemos preestablecido. Y como veis, ha realizado una localización de la parcela catastral, la hemos ubicado sobre el plano de calificación del suelo urbano y podemos realizar una consulta dentro de esta parcela de la calificación del suelo. Aquí en el texto indica una EC, que es digamos, el tipo de zonificación que tiene, es un equipamiento educativo-cultural y como veis hemos podido enlazar los sistemas locales, lo que es la normativa urbanística dentro del plan general para que la consulta pueda ser rápida. Además, como tenemos muchas capas de planeamiento, como habíamos indicado previamente, por ejemplo, podemos realizar una superposición con capas del catálogo del plan general y podemos identificar si se encuentra o no afecta a la misma. Eliminando opacidad sobre la parcela que teníamos, podemos comprobar que también está afectada por el catálogo. En cuanto a inmueble catalogado, tendría el número 116 y aquí vemos en la tabla de valores que es la denominación, el Colegio de San Antonio, y es un inmueble del año 1940. Además de estas consultas a nivel de planeamiento, como tenemos capas como puedan ser las de catastro, podemos realizar incluso identificaciones de la evolución del catastro. A ver, catastro de urbana, exacto, el catastro del parcelario. De manera que podemos ver la evolución catastral del catastro de urbana, del catastro de rústica. Se puede ojear cómo ha ido evolucionando desde un suelo rústico algunas de las zonas y su catastro adaptándose al planeamiento. Como ejemplo de lo que es el suelo no urbanizable,
podemos activar la capa de las afecciones del suelo no urbanizable y aquí podemos identificar lo mismo que comentábamos con anterioridad, pinchar sobre una parcela y ver su planeamiento, ver que se trata de un suelo de régimen urbanizable común. Podemos incluso superponer las distintas capas de planeamiento supramunicipal, ver sus afecciones, ver cómo poco a poco van afectando a la misma e incluso se pueden realizar búsquedas o filtrado dentro de la capa C de determinadas cuestiones que queramos identificar. Como por ejemplo decir, vamos a localizar todas las capas que estén sujetas a un régimen común. Vamos a ver. Espera, se ha quedado un poquito colgado. Sí, igual no está visible, es posible. No, se ha quedado un poco colgado. Creo que es por la... Ahora. Al retransmitir. Ahora lo podemos ver, por la red, por la conexión a Internet. Y aquí, pues por ejemplo, pues podemos ver todas las capas que tenemos como régimen común 1, donde podemos además ver las diferentes tablas de atributos, las podemos exportar en Excel, en CSV, etcétera. Bueno, en principio un poquito. Esta es la idea del proyecto que hemos podido desarrollar. Sin más, muchas gracias por la atención y nada, a vuestra disposición. Pues gracias a vosotros por la presentación tan clara, donde se ha podido ver claramente la cantidad de capas que se pueden llegar a manejar en un ayuntamiento y lo fácil que es tenerlas en un mismo proyecto, en varios proyectos, y luego también el tema de la aplicación móvil, también la posibilidad que os da para gestionar en poco tiempo, poner a disposición de la ciudadanía pues a través de un móvil y no directamente de navegador toda esa información. En cuanto a preguntas, comentan cuándo estarán accesibles los geoportales públicos de la IDE de Cullera. Pues ahora mismo estamos en la fase de presentación. Como estamos haciendo la formación, bueno, vamos a aprovechar esta presentación y la idea es en cosa de unas semanas poder realizar la presentación interna dentro del ayuntamiento para los propios trabajadores, empleados públicos y seguidamente ya ponerlo en funcionamiento, con lo cual podemos indicar pues igual cosa de 1 o 2 meses podrá estar disponible. Sí. Y sobre todo con el tema de la pandemia ahora mismo también nos interesa que esté la información abierta al público. Entonces vamos a meterle prisa para intentar hacerlo llegar. Sí, con eso ahí os facilita también el trabajo al ciudadano que no tenga que ir al ayuntamiento, sí. Sí, correcto. Pues esperamos a ver si hay alguna pregunta más. Si preguntan a través del chat. Y si no, también pues comentaros que, con la última parte que habéis comentado del gestor de expedientes, como que es un paso posterior ahora que tenéis previsto, comentar también que la siguiente ponencia que va a haber ahora en las jornadas es directamente sobre el gestor de expedientes, los gestores de expedientes con GeoSig Online, donde se pueden ver ahí distintos casos de uso y un poco el funcionamiento y cómo obtener esa información. Pues si no, de todas formas, eso, si hay alguna pregunta a posteriori, mira, sí que hay una nueva. Comentaron que lleva 3 años el proyecto y en específico cuando ha tomado el tema de la configuración de la IDE en lo tecnológico para su disposición en GeoSig Online. O sea, vale. ¿Cuántos y un poco tiempos? Comentábamos lo de los 3 años porque el problema que teníamos era a nivel de planeamiento, es decir, de cómo configurar el planeamiento y realizar una especie de refundición. Esto sí que empezó hace 3 años, es decir, veníamos de un planeamiento obsoleto que no tenía referencias claras y la verdad es que ha sido mucho más complicado poder realizar una adaptación de la normativa y una adaptación gráfica de todo lo que es nuestro planeamiento que poner la infraestructura de datos espaciales en funcionamiento. Esto concretamente ha empezado ahora hace menos de un año. Nosotros yo creo que fue sobre diciembre del 2019 cuando empezamos ya a trabajar. O sea que en un año, digamos que estamos en este punto de partida. Sí, más o menos diciembre o así, y unas 300 capas creo que habíais comentado. Sí. Sí,
Sí, sí. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta más. De todas formas, también si os interesa, si tenéis alguna duda posterior, bien cuando colguemos el vídeo en YouTube, en el canal de GVSIG, si tenéis alguna duda posterior, podéis preguntar o bien a los datos de contacto del ayuntamiento. No recuerdo si los habéis puesto al principio, creo que sí. Y si no, también pues a través de, si es algo específico de GVSIG, pues o a la asociación GVSIG o a través de las listas de usuarios. Vale, parece que no hay más cuestiones. La verdad es que ha estado muy clara y concisa. Ha sido la presentación. Se ha visto claramente el caso de éxito. Pues muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos los asistentes. Y como he comentado, os invitamos a la siguiente ponencia relacionada con esta, con la integración de GVSIG online con los gestores de expedientes municipales. Pues muchas gracias a todos. Gracias.